En tiempos de incertidumbre y desafíos, muchos de nosotros buscamos respuestas, anhelamos estabilidad y ansiamos sentir paz en medio del caos. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas en un momento tan absolutamente complicado? Y aquí viene un mensaje que todos me habréis escuchado, que es que nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. La felicidad depende de esa interpretación de la realidad, decíamos, el estado de ánimo, el sistema de creencias. Lecciones aprendidas. Amigos, lo que realmente importa en la vida no es lo que nos sucede, sino cómo interpretamos y reaccionamos ante ello. Hola a todos. Para el video de hoy, permítanme llevarlos a un viaje de descubrimiento y transformación. En tiempos de incertidumbre y desafíos, muchos de nosotros buscamos respuestas, anhelamos estabilidad y ansiamos sentir paz en medio del caos. Y es precisamente en estos momentos cuando debemos profundizar en nuestra comprensión de cómo funcionamos ante el miedo, el estrés o ante cualquier otra situación negativa de nuestras vidas. Por ello, el ser humano siempre ha buscado control, creyendo que al manejar cada aspecto de nuestras vidas relacionadas, por ejemplo, a la salud, al trabajo, al dinero, al amor, en otras cosas, y pensamos que ya con eso, podríamos encontrar tranquilidad. Pero la realidad es que la vida es impredecible y muchas veces nos encontramos en situaciones que están fuera de nuestro control. En ese orden de ideas, es fundamental decir que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Piensen en esto, la mayoría de nuestras preocupaciones son simplemente productos de nuestra mente. Si podemos aprender a reconocer esto, podemos liberar una gran cantidad de energía que actualmente gastamos en preocupaciones innecesarias. La forma en que interpretamos la realidad es clave. Nuestro estado de ánimo, nuestras creencias y cómo manejamos nuestra voz interior determinan nuestra calidad de vida. Si estamos en un estado de ánimo negativo, todo parecerá peor de lo que es. Nuestra actitud, esa voz interior que comenta cada aspecto de nuestra vida, puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Debemos aprender a dominarla. En adición a lo nombrado, para que nos pasen cosas buenas, necesitamos comprender cómo funcionamos ante el miedo, gestionar nuestras emociones y cambiar nuestra interpretación de la realidad. Es un proceso de aprendizaje continuo, pero con práctica y conciencia, podemos transformar nuestras vidas y encontrar la paz y la felicidad que tanto buscamos. Así que, vamos a tomar control de nuestros pensamientos y emociones. Vamos a crear una vida donde las cosas buenas sean la norma y no la excepción. Porque la felicidad no depende de lo que nos pasa, sino de cómo interpretamos lo que nos pasa. Hagamos que nos pasen cosas buenas, juntos. Y para entender mejor lo dicho hasta el momento, vamos a escuchar a la psiquiatra Marian Rojas Estapé, quien nos explicará con más detalles todo lo referente a este fascinante tema. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas en un momento tan absolutamente complicado? Y un poco, pues lo que yo considero es que estamos en un momento difícil de controlar. El ser humano se siente en paz o cree que tiene una cierta paz relativa cuando controla todo lo que tiene en su entorno. Sus hijos, su pareja, su dinero, su salud, lo que va a hacer, sus planes. Eso parece que nos da paz. Pero si alguno de los que nos está escuchando ha leído mi libro, yo hablo mucho de una hormona, que es la hormona del cortisol, que es la hormona que se pone en marcha en un estado de alerta, efectivamente, un estado de estrés o de amenaza. Esa hormona es buena porque es necesaria para poder hacer frente a un desafío, a un reto, a una dificultad, pero es mala cuando la generamos a todas horas. Y mucha gente me dice, ¿y ahora qué es ser feliz? Ayer hablaba con diferentes personas sobre esta sensación de irrealidad que estamos viviendo. Bueno, lo primero de todo es comprender cómo funcionamos ante el miedo. Si el ser humano y si cada uno de nosotros entendemos cómo funcionamos, es mucho más fácil hacer frente a lo que nos llega. ¿Cómo funcionamos? Muchos ya me habéis escuchado contarlo, pero siempre me parece que no es malo repetirse en esto. Cuando uno tiene miedo por algo que sucede, si por ejemplo vamos por la calle y alguien nos atraca, automáticamente se pone en marcha todo nuestro sistema de miedo. Del hipotálamo lanzan unas glándulas, unas hormonas en las glándulas suprarrenales y aparecen la adrenalina y el cortisol, que van a ser básicas para poder hacer frente pues, a ese atraco, salir corriendo, pegarnos o dejar nuestra cartera y darle el dinero al ladrón. Entonces, esto es bueno que suceda así porque el ser humano toda la vida ha vivido así. Sería terrible pues, que fuéramos por la calle y no tuviéramos miedo a que venga un atracador. Pero ¿qué pasa si yo vuelvo a ir a esa calle 2 semanas después y ya en esa calle estoy en estado de alerta? Y aquí viene un mensaje que todos me habréis escuchado, que es que nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. Ante una amenaza física real y ante una amenaza imaginaria se activa el mismo mecanismo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. De hecho es el 91,3%, pero el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Es decir, si nosotros ahora mismo hacemos una lista de todo lo que nos inquieta y volvemos a mirar esa lista dentro de un año, nos sorprenderemos. ¿Qué pasa? Que hay gente que dice, pues a mí todo lo que pienso en negativo me sucede. Yo siempre digo que no hay una vida pura en la que no le sucedan cosas malas.
todo ser humano está librando ahora mismo una batalla en mayor o menor medida en un tema de su vida. Tú, Anne, yo, María, cualquiera de los que nos están viendo a través de las redes. Es decir, no conozco una vida que no esté librando una lucha interna por algo económico, personal, afectivo, de corazón, con los hijos, con la salud. Es decir, a todos nos pasa siempre algo. Y el tema es cómo nos enfrentamos a eso que nos pasa. Pero teniendo en cuenta que el 90% de las cosas malas nunca suceden. Y entonces, ¿por qué es esto tan importante? Porque imaginémonos que vivimos siempre en alerta, con miedo, con algo. ¿Y si me enfermo de coronavirus? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si no llego a fin de mes? ¿Y si mi madre la contagio y se muere? ¿Y si confinan la clase de mi hijo del colegio y entonces ya no sé cómo ir a trabajar porque tendré que quedarme en casa? Todo eso lo que hace es que vivamos en estado de estrés. El cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es bajita y a las 8 de la mañana llega a su punto más alto y luego vuelve a bajar. Si yo vivo todo el día creando cortisol, me intoxico de cortisol. Es decir, empiezo a generar esa hormona a todas horas y yo lo llamo de forma fácil la intoxicación de cortisol. Esa intoxicación de cortisol va a producir cambios a nivel físico y a nivel psicológico. A nivel físico, ¿qué va a producir? Se me cae el pelo, me tiembla el ojo, se me duermen las manos, tengo problemas gastrointestinales, se me altera la permeabilidad intestinal y la microbiota, tengo sensación de opresión en el pecho, tengo migrañas. Si lo llevo a largo plazo, pues tengo incluso cambios en el tiroides, en el paratiroides, tengo cambios a nivel neurológico. Es decir, esa sensación de estrés constante producida por pensamientos negativos que surcan mi mente van a producir en mí un cuadro físico, real, incluso inflamatorio. Es decir, yo digo que el siglo XXI es la sociedad de la inflamación. La gente va inflamada por la calle. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, es decir, hay una inflamación constante derivada de muchos factores y uno de ellos es el estrés. A nivel psicológico, lo primero que me sucede es que no duermo bien, porque si yo necesito que mi cortisol sea bajito por la noche, cuando llega la noche estoy en estado de alerta y no descanso. Y cuando me duermo, noto que me despierto varias veces durante la noche con sensación de opresión en el pecho, con sensación de que no me estoy relajando y me levanto con sensación de cansancio. ¿Y qué me sucede? Que estoy irritable. Las cosas que antes me ponían nerviosa ahora me irritan incluso más. Tengo fallos de memoria. Esos estados de estrés, esos estados de miedo bloquean la corteza prefrontal, que es la zona de creatividad, del asombro, de la resolución de problemas, del control de impulsos. O sea, soy mucho más primario, razono menos, me concentro menos, presto menos atención cuando tengo miedo. Y a la larga esto me genera ansiedad y tristeza. Y muchas depresiones, muchos estados de tristeza provienen de estados de alerta mantenidos. ¿Por qué insisto en esto tanto? Porque mantenidos en el tiempo. Si nosotros conocemos cómo funciona nuestra mente, si nosotros conocemos cómo funciona nuestro organismo, si nosotros conocemos cómo funcionan nuestros pensamientos, somos capaces de hacer frente a ello y ser capaces de que nos sucedan cosas buenas. ¿Cómo hacer para que a pesar de toda esta circunstancia nos pasen cosas buenas? Lo primero de todo es saber que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Depende de la interpretación de la realidad. Yo en consulta me pasa muchas veces que escucho la vida de alguien, me cuenta un drama y pienso para mis adentros: qué horror, ¿cómo voy a poder ayudar a esta persona? Esto es dramático. Y de repente la paciente me dice: pero esto ya lo he superado. En cambio, el otro día me pasó un tema con mi suegra que me tiene, y yo pienso, pero comparado lo de tu suegra con lo otro, y entonces cada uno interpreta las cosas como las interpreta. ¿A quién no le ha pasado que le cuenta un problema a un amigo y el amigo le dice: pero si eso es una tontería? Es decir, es que cada uno interpretamos las cosas de una manera, y esa interpretación es la que va a hacer que activemos el sistema nervioso simpático, ese estado de alerta, o que no lo activemos. ¿Y de qué depende la interpretación de la realidad? ¿De qué depende de cómo interpretamos las cosas? Lo primero de todo, del estado de ánimo. Es decir, si mi estado de ánimo es malo, todo lo interpreto negativo. ¿Quién no se ha visto un día de mal humor y todo le parece mal? ¿Quién no se ha visto un día de vacaciones pasándoselo bien y pues las noticias de la política le influyen menos, las noticias de su trabajo le influyen menos? Es decir, el estado de ánimo es básico. Que este estado de ánimo depende de cómo duermo. Pero claro, si yo no duermo bien, ¿qué sucede? Que cuando no duermo bien, tengo el cortisol elevado, al día siguiente estoy peor. ¿Que a quién no le ha pasado esas noches sin dormir y mayor sensibilidad? El estado de ánimo depende de lo que son las drogas, por supuesto las duras, pero también el alcohol. Yo le pregunto mucho a la gente: ¿cómo es tu relación con el alcohol? ¿Cómo estás tú antes de beber? ¿Cómo estás tú cuando bebes? ¿Y cómo estás tú después de beber? ¿Cómo interpretas la realidad
cuando tienes el mono de tomarte esa copa, esa cervecita, ese vino, cómo estás cuando te lo estás tomando y cómo estás el día después. Por otro lado, depende el estado de ánimo de la bioquímica. Claro, estábamos hablando de que el cortisol influye en todo el cuerpo. Si yo tengo una esclerosis múltiple, si yo tengo artritis reumatoide, si yo tengo migrañas, tengo colon irritable, la bioquímica de mi cuerpo influye. Por ejemplo, el colon irritable. No olvidemos que el 90% de la serotonina que yo absorbo en el intestino, ese 90% de serotonina, va luego a mi cerebro, pero depende de cómo esté mi intestino. Si mi intestino no funciona bien, la serotonina que va a llegar a mi cerebro no va a funcionar del todo correctamente. Y la serotonina es básica para el estado de ánimo, para la energía, para la libido, para los impulsos. La hormona básica es la hormona que digo yo del Prozac, para que nos entendamos bien, ¿no? Esa hormona que nos ayuda a estar bien en el día a día. Entonces, el estado de ánimo también depende de la actitud. ¿Qué es la actitud? Que tanto se habla de ella. Yo me gusta definir la actitud como la voz interior. Todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando la jugada. Me has engordado, últimamente tu pareja no te hace caso, todo el mundo gana más dinero que tú, no me gusta la vida que tengo, mi casa es pequeña, mi madre es insoportable, mi suegro no le aguanto. Es decir, esa voz en off que pensamos que no tiene importancia, es una de las grandes mentiras, determina nuestra calidad de vida física y psicológica. Es decir, quien domina su voz interior, quien es dueño de su voz interior, en esta vida puede tener casi todo asegurado. Porque todos conocemos historias de personajes importantes o no importantes o con vidas ejemplares. Pienso en Tomás Moro, en la Torre de Londres, cuando le van a matar por haber estado en contra de Enrique VIII y su divorcio, y cómo él escribe, y tiene unos escritos espectaculares en la Torre de Londres, en el cual él explica que él se siente libre, porque él ha seguido su conciencia. Es decir, su voz interior está a gusto con él. Cuando esa voz interior nos machaca, estás gorda, no te queda bien eso, tu madre no te quiere, tu hermano es un pesado, tu vida. Y esa voz comenta constantemente tu vida, esa voz te va deteriorando por dentro. Decía Van Gogh, cuando una voz dentro de ti te diga no pintes, pinta con fuerza y acallarás esa voz. Lo decía Van Gogh, que todos sabemos que tuvo una vida dramática, depresiones y acabó con el suicidio. Es decir, esa voz interior nos ayuda muchísimo. Y yo muchas veces la gente me dice, bueno, ¿y cómo conseguimos dominar esa voz interior? Primero siendo consciente de cómo me trata. Yo siempre le digo, tu voz interior de 0 a 10, ¿cómo te trata? Y hay gente que me dice, no, mi voz interior me trata bien, me trata un 6. Mi voz interior me trata un 2. Y en esa voz interior está la culpa, está la tristeza, está el tema de la alimentación. La alimentación tiene mucho que ver con la voz interior, está el tema del alcohol. Luego, si quieres, Anne, volvemos a este tema. Entonces, la felicidad depende de esa interpretación de la realidad. Decíamos, el estado de ánimo, el sistema de creencias. ¿Qué es el sistema de creencias? Todos nosotros tenemos unas ideas en nuestra mente, unas ideas en nuestro comportamiento, una forma de ver la vida que viene determinada de cómo nos han educado nuestros padres, de cómo ha sido nuestra infancia, de cómo nos han hecho pensar, de cómo pensamos de la vida, ¿no? O sea, es decir, yo siempre doy el ejemplo de, hablamos de Donald Trump no deja indiferente a nadie, y no deja indiferente por un sistema de creencias. No puede decir, pues a mí me parece guapo, me parece inteligente, me parece tonto, me parece maquiavélico, pero no deja indiferente. ¿Por qué? Porque tú tienes un sistema de creencias. Y esto pasa con la política, esto pasa con la religión, esto pasa con los temas morales, esto pasa con casi todo. Tú ves una persona vestir por la calle y la etiquetas por un sistema de creencias. Entonces, si tú en la vida consideras que la única manera de ser feliz es que tus hijos tengan una carrera universitaria, si uno de tus hijos te dice un día que deja la carrera, o si tú de repente quieres que tu hijo venga con una novia específica y de repente te trae una novia que no te gusta, aunque esa niña sea estupenda, pues puede ser que tu sistema de creencias quería otra cosa. Si tú tienes la sensación de que tienes que ganar tanto dinero porque es decir, todos nosotros tenemos un sistema de creencias. Y a veces lo más difícil en esta vida es modificar ese sistema de creencias. Es conseguir que ese sistema de creencias se quede calmado, se quede en paz, que se quede como una forma que no nos quite la paz. Sí, y que aprendamos a abrir la mente y seamos tolerantes, porque los que más se consideran tolerantes suelen ser los intolerantes. Los menos. Entonces hay muchas cosas al otro lado que a veces hay que permitir, escuchar, para entender a las otras personas sin juzgar. En un mundo en el que está el mundo tan polarizado a nivel ideológico, yo hablo mucho de esto, el sistema de creencias, ¿no? O sea, conocer gente en todas partes, aceptarles, escucharles. Todo el mundo tiene algo interesante que comentar. Entonces, esa interpretación de la realidad depende de ese sistema de creencias, que es bueno que yo
y haga un propio examen y diga cómo es mi sistema de creencias. Por otro lado, de mi estado de ánimo, que depende de todo esto que hablábamos, pues de la salud, de las circunstancias. Y luego la tercera cosa, Ani, que yo hablo mucho y que seguro que alguno de los que está escuchando me lo ha oído decir, que es el sistema reticular activador ascendente. Tiene un nombre maquiavélico terrible, pero tiene una función mágica. Está aquí detrás, está en el tallo encefálico y es una zona que se dedica a filtrar, es el rastreador del cerebro. Es decir, el ejemplo que todo el mundo entiende fácil es la mujer embarazada que sale a la calle y empieza a ver carritos de bebé. Dice, anda, un boom de natalidad en mi barrio. No es un boom de natalidad, es que de repente esto te interesa y tu cerebro te lo enseña. ¿A quién no le ha pasado que de repente le llaman de una entrevista de trabajo, una empresa, y de repente empieza a ver esa empresa por todas partes anunciada? O te gusta un coche, y dices, voy a comprarme un coche, y de repente ese coche se lo ha comprado todo el mundo en tu ciudad. O dices, yo hace unos meses mi marido me puso una serie, y dije, qué serie tan buena, nadie me había hablado de esta serie, y al día siguiente por la mañana, en la parada del autobús, donde estaba yo en la parada del autobús para subirme, veo en la marquesina el anuncio de la serie y digo, pues lo deben de haber puesto esta noche. Pero efectivamente llevaba varias semanas, pero yo no me había fijado porque a mi cerebro, a mi corazón no le interesaba. Por eso se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando. Lecciones aprendidas. Amigos, lo que realmente importa en la vida no es lo que nos sucede, sino cómo interpretamos y reaccionamos ante ello. Vivimos en un mundo complejo, y la paz interior puede estar al alcance si dejamos de preocuparnos por cosas que son irrelevantes y de otras de las cuales no tenemos control. Es significativo entender que el cortisol, la hormona del estrés, nos ayuda a enfrentar desafíos, pero cuando vivimos en un estado constante de alerta, nos perjudica física y emocionalmente. Asimismo, es fundamental comprender que nuestra mente no distingue entre amenazas reales e imaginarias, y el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Esto significa que gran parte de nuestro estrés es innecesario. Por otra parte, para transformar nuestra vida y hacer que nos pasen cosas buenas, debemos empezar por comprender cómo funciona nuestro organismo ante el miedo y el estrés. Reconocer los efectos físicos y psicológicos del cortisol es crucial, desde problemas gastrointestinales y migrañas hasta insomnio y ansiedad. La clave para una vida más feliz reside en nuestra interpretación de la realidad. Nuestro estado de ánimo, influenciado por el sueño, la alimentación y nuestra bioquímica, juega un papel esencial en cómo vemos el mundo. Además, nuestra voz interior, esa narrativa constante en nuestra mente, puede ser nuestra mayor aliada o nuestro peor enemigo. Dominar esta voz, siendo conscientes de cómo nos trata, nos permite cambiar nuestra perspectiva y mejorar nuestra calidad de vida. Finalmente, nuestro sistema de creencias y nuestro sistema reticular activador ascendente también influyen en nuestra percepción. Dicho sistema filtra lo que es importante para nosotros, mostrándonos lo que realmente deseamos. Si alineamos nuestras creencias y nuestra atención con lo que realmente queremos en la vida, comenzaremos a ver oportunidades y soluciones donde antes solo veíamos problemas. En otras palabras, para atraer cosas buenas a nuestras vidas, necesitamos aprender a interpretar la realidad de manera positiva, cuidar nuestro estado de ánimo y gestionar nuestra voz interior. Al hacerlo, no solo mejoraremos nuestra salud y bienestar, sino que también abriremos la puerta a un futuro lleno de posibilidades y éxito. Tú tienes el poder de transformar tu vida. Llamada a la acción. Gracias nuevamente por ser parte de este video. Espero que hayan disfrutado de todo lo mencionado aquí. Si es así, te invito a suscribirte y visitar mi canal de YouTube, Doy Conocimiento. En este punto, es importante recordarte que en este canal obtendrás recursos y herramientas que te ayudarán a ampliar tus conocimientos. Por otra parte, si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y familiares. Y si quieres saber más sobre este y muchos temas de crecimiento personal o relacionados al ámbito de vida en general, ya sabes, suscríbete a mi canal. Asimismo, puedes dejar un comentario o enviarme un mensaje si tienes alguna pregunta o sugerencia. Los invito a seguir aprendiendo conmigo en futuros videos. Les deseo mucho éxito y bienestar en sus vidas. Y así concluye nuestro episodio de hoy. No siendo más, me despido, que tengan un bonito día, hasta pronto.